Bueno, mis estimados, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con nuestra temática de la semana. Y hoy vamos a tener el honor de escuchar al ingeniero Pablo González, que nos va a estar hablando de la temática de lo que es el tema de mantenimiento y tanto instalación para una planta industrial desde el punto de vista eléctrico y electrónico, ¿verdad? Entonces vamos a ver temas relacionados a dicha temática y vamos a tener media hora de presentación con él y al terminar la media hora, vamos a conectarnos con él en tiempo real para ver algunas dudas o consultas que tengan respecto de dicha temática. Entonces, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Voy a estar apagando y encendiendo mi cámara para estar monitoreando la sala, ¿verdad? Y cualquier apoyo estamos aquí para poderte apoyar. Gracias, ingeniero. ¿Qué tal, Eric? Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes, queridos estudiantes, que van a estar aquí viendo lo que es mantenimiento eléctrico y electrónico. Vamos a trabajar esa parte, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo qué es lo que necesitamos saber para instalar una máquina, cualquier máquina en general, no en específico, porque cada máquina va a tener ahí sí que sus problemas, sus necesidades, ¿verdad? Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a poner aquí. Entonces vamos a ver lo que es el mantenimiento eléctrico electrónico para plantas industriales. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a dividir esto en dos partes, en el área eléctrica y en el área electrónica, ¿verdad? Para que podamos definir bien las dos cosas. Obviamente yo lo que quiero es que eh, tengamos claro que las máquinas tienen su parte eléctrica, su parte electrónica. No es que ninguno sea importante o más importante uno que el otro. Las dos son necesarias para que funcionen. Pero también hay que saber que cada cosa tiene su especialización y tiene que haber los cuidados necesarios para no entorpecer el funcionamiento de la máquina. Al final nosotros queremos que la máquina produzca y sea lo más eficientemente posible, ¿verdad? Entonces necesitamos ese punto. Entonces vamos a comenzar con el área eléctrica. Vamos a comenzar con el área eléctrica. Entonces vamos a poner aquí vamos a comenzar con el área eléctrica. Área eléctrica. Vamos a comenzar. Como primer punto, cuando instalamos una máquina, nosotros lo que buscamos en cualquier instalación siempre es el suministro de la instalación. Y eso se conoce dentro del tecnicismo eléctrico como la acometida. La acometida. Pues que la cometida no es más que donde ingresa la energía a través del distribuidor o el generador o la empresa que nos vende, la comercializadora que nos vende la energía eléctrica a nosotros, ¿ok? Entonces la cometida es esa parte de entrada de la energía eléctrica. Esta es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que nos suministra la energía eléctrica a la instalación. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Dentro de los niveles que nosotros manejamos, por lo menos en Guatemala, tenemos dos niveles de energía, la energía monofásica y la energía trifásica. Comúnmente, si son máquinas industriales, van a ser de tipo trifásico. ¿Por qué son trifásicos? Porque necesitamos más potencia, mover más cargas o mover instalaciones mucho más robustas o la maquinaria que instalamos mucho más robusta. Entonces, como primer punto para una instalación de equipo nuevo o mantenimiento es revisar la acometida. La acometida, ¿de dónde viene el suministro de energía? ¿Verdad? Si es el correcto, si no está correcto, entonces ahí tenemos que verificar en la acometida cuáles son lo que tenemos que ir buscando, ¿verdad? Y eso es importante, la acometida, ¿ok? Y si la acometida, pues nos están suministrando la potencia o la capacidad instalada que le pedimos a la distribuidora o a la generadora en ese caso, ¿verdad? También tenemos que revisar o ver los tableros, el tablero principal. El tablero principal de una instalación eléctrica es donde se tiene un nombre, flipón, breaker, disyuntor, es el breaker principal. O sea, ¿qué significa esto? Que el tablero principal es donde está el breaker que desconecta o conecta toda la instalación, ¿ok? Entonces, ese breaker hay que saber si está dimensionado para, para la instalación nueva. Ojo, todo lo que estamos viendo tenemos que ver que si vamos a instalar un equipo nuevo, nuestra cometida y nuestro tablero principal tenga la capacidad
necesaria y pueda soportar. Según mis cálculos y mi experiencia, la capacidad, siempre la capacidad del equipo, siempre hay que aumentarle un 25%. ¿Por qué? Porque es importante tener margen, porque no sabemos, o sea, yo les soy sincero, yo he trabajado en instalaciones eléctricas desde que tengo memoria, desde 2003, y yo me he dado cuenta que siempre en las instalaciones eléctricas la gente no deja de instalar equipo. Antes, si ustedes se dieron cuenta en las casas de sus abuelos o gente mayor, se dan cuenta que solo eran bombillas y cómo se llama, y tal vez bombillas y un radio y una televisión. Pero ahora el consumo energético es muy amplio, entonces cualquier cosa se puede conectar. Ahora viene mucha electrónica y consumo, muchas cosas, entonces por eso es que hay que dejarle un margen holgado a la instalación. Entonces, la capacidad que tiene que tener el tablero sería, la capacidad que tiene que tener los fripones o breakers para el principal tendría que tener un 25% más, ¿ok? De la instalación. Acordémonos que la capacidad del equipo se da en watts, ¿verdad? Algunos, si son trifásicos, se dan en voltamperios, que es potencia aparente, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos algo que conocemos a veces como el factor de potencia. Entonces nosotros necesitamos entender que los equipos tengan el factor de potencia lo más cercano a uno, ¿ok? También necesitamos ver eh, el tablero de donde va a salir el tablero del equipo, ¿verdad? El tablero del equipo es donde se conectará el equipo, ¿verdad? A la red eléctrica. Entonces, eso hay que ver, ¿verdad? Porque ahí tenemos que ver si las barras de los tableros son suficientes para soportar la carga o la capacidad del equipo, así como también ver si los flipones o los equipos de protección o los breakers son los que necesitamos. Igual, siempre en esto hay que ver que haya un margen de 1.25%. Pero ojo, del 25%. Pero ojo, también tenemos que tener en cuenta que los equipos tienen un arranque nominal. Entonces, ese arranque nominal también, o sea, acordémonos, bueno, desde el punto de vista eléctrico de una máquina eléctrica, cuando arranca un motor, va a arrancar y va a tener una corriente de arranque que es de 5 a 7 veces la corriente nominal. De 5 a 7 veces la corriente nominal. Entonces, eso hace que las protecciones se disparen si no están bien dimensionadas. Entonces, hay que saber dimensionar esas protecciones para que no se estén disparando a cada rato. Por eso se les deja el 25% de margen para que no se disparen a cada rato, ¿verdad? Porque entonces hay que ir desconectando y desconectando. Ahora, con nuevas tecnologías y nuevos equipos que son los disyuntores o breakers inteligentes, pues eso ya es un poquito más difícil que pasa. O sea, ya está, ya hay control sobre eso. Entonces ya tiene comunicación vía remota, vía internet, el breaker, entonces puede mandar información y puede saber si se puede conectar o desconectar. Otra parte que tenemos que ver dentro del área eléctrica son los conductores o cables. Los conductores, ver si tienen la capacidad correcta para el equipo o la instalación. Y siempre también dejándoles el margen del 1.25, del 25%. Entonces, del 25%. ¿Por qué? Porque eso es importante para tener holgura. Acordémonos de que si dejamos muy ajustados el voltaje, dejamos muy ajustado la corriente, perdón, el cable. Entonces puede ser de que haya ese disparo, esa corriente que les digo yo, no, corriente de arranque, que a la larga no pueda ser suficiente y pueda quemar los cables. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Aunque, como les digo, ya los motores ya incluso vienen con reguladores o variadores de frecuencia que hacen que el arranque sea mucho más suave y la corriente de arranque pueda ser menor. Entonces,
pero ya es un poquito de tecnología, ¿verdad? Pero estamos hablando de son máquinas rudimentarias o máquinas muy antiguas en las que necesitamos hacer instalación, pero tenemos que tener ese control, ¿verdad? Entonces todos los conductores tienen que estar y tienen que llevarlos y tienen que ser calculados y se calcula en base a la caída de tensión. Y también tenemos que ver que la caída de tensión no tiene que sobrepasar el 5%. O sea, quiere decir de que si yo tengo un voltaje de 440 voltios en corriente alterna, entonces no puedo tener pérdidas del 5%, sería 440 por 0.05, eso nos daría un valor de 440 por 0.05, nos da 22 voltios. O sea que en pocas palabras, no puede perder, el cable no puede perder más de 22 voltios, ¿ok? O sea que sería 22 voltios. Entonces, lo mínimo que podría pasar sería entonces, sería 400, pues el 440 menos 22 sería 418 voltios, ¿ok? Eso sería lo máximo o lo mínimo permitido, ¿verdad? Porque ahí estaríamos teniendo un problema de subvoltaje, ¿verdad? Un voltaje inferior al que necesitamos. Otro factor que tenemos que ver mucho es los conductores. Tenemos que ver la protección, las protecciones eléctricas. Dentro de las protecciones eléctricas existen dos tipos de protecciones. Una es el pararrayos y la otra es los supresores. Bueno, sería el pararrayos, la tierra física, pongámosle, y los supresores de voltaje. Eso me va a servir a mí para proteger de cualquier cambio en la red eléctrica, de cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier variación. Puede ser un sobrevoltaje, puede ser una descarga por rayo, ¿verdad? Puede ser una, un toque, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si todo está conectado a masa, a tierra, y si por lo menos cuando nosotros vamos a tocar el equipo no nos da una descarga eléctrica, ¿verdad? Entonces todos esos equipos hay que protegerlos eléctricamente. Pues que tenga su varía o su red, su malla de tierras diseñado y calculado para que pueda pues tener esa descarga, ¿verdad? Porque tampoco podemos dejarla así suelta. Otra que tenemos que ver es la calidad de la energía. La calidad de la energía quiere ver cómo está entrando la energía que estoy recibiendo yo del sistema y cómo la estoy entregando. Porque acordémonos de que las empresas multan por mal factor de potencia, por muchos armónicos o por muchas variaciones o distorsiones de la red eléctrica. Entonces hay que tener mucho en cuenta si mi máquina, mi equipo no está distorsionando la red eléctrica, porque al final eso va a repercutir en los otros consumidores y en los otros clientes. Entonces tenemos que tener esto. Entonces necesitamos tener un monitoreo, el monitoreo de la calidad de la energía para que nosotros podamos decir, bueno, mi equipo no está produciendo eso, no está dañando la red, no está modificando la señal senoidal de la corriente alterna, sino que simplemente está funcionando como debe de ser, ¿verdad? Obviamente, pues no es perfecto y hay fallas, entonces necesitamos ver el monitoreo de la calidad de la energía. Entonces, tener esa parte y sobre todo también ver si estamos de acuerdo a las normativas, a normas técnicas. En Guatemala eléctricamente no existen normas técnicas. Nosotros nos basamos mucho en las normas técnicas de Estados Unidos o de México. En Estados Unidos está la norma NEC, que es la National Electrical Code, ¿verdad? Que es la norma eléctrica nacional de Estados Unidos. Hay un examen de certificación muy duro que pasan los estudiantes en Estados Unidos. Y también está ¿cómo se llama? La NFPA, la National Fire Protection Association, ¿verdad? La, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, ¿verdad? La NFPA, para ver si no hay incendios. Pero también hay que tener dos instituciones. Está la ANSI, que es la que se dedica a normas directamente de construcción y fabricación, así como la NIST, la Institute of Standards, la normalización, que esto es metrología.
Entonces, en esas instituciones nos basamos básicamente para entender que necesitamos tener buenas instalaciones y que cumplan todos los requerimientos, tanto a nivel nacional como internacional, ¿verdad? Entonces, esto es, así a grandes rasgos, lo que se necesita evaluar para un mantenimiento eléctrico, ¿verdad? Y tal vez dejamos afuera algunas cosas, pero que vamos a ir aclarando conforme vayamos pasando las cuestiones. Y ya depende de las circunstancias, pues vamos a ir aclarando o haciendo una descripción más detallada de cada uno. Habíamos dicho que habíamos dividido la charla en dos partes, entonces tenemos ahora la otra parte que es el área electrónica. Vamos a entonces entrar con el área electrónica. Entonces, el área electrónica es la otra parte que necesitamos entender muy bien para lo que es los equipos, ¿no? El área electrónica. Entonces, en el área electrónica tenemos que tener en cuenta de que hay varias cosas. Primero, lo que tenemos que definir es el controlador. El controlador, o mal llamado PLC, el controlador lógico programado. Todas las máquinas industriales automatizadas van a tener controlador PLC. Entonces, el controlador PLC nos sirve, es el cerebro, ¿verdad? Entonces, tenemos que revisar tanto su hardware, que sería todo lo externo, todo lo que está afuera del controlador, ¿verdad? Y también tenemos que revisar el software, la configuración interna que tiene, cómo está compilado su lenguaje de programación, cómo está diseñado su lenguaje y sus estructuras de datos. O sea, toda esa información tendríamos que ir definiéndola para decir, bueno, sí, está cumpliendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, el controlador es la parte medular del proceso. Entonces necesitamos definir bien esa parte para decir, bueno, ¿qué es lo que queremos ver? Porque también los controladores pueden fallar al momento de hacer un mantenimiento y ahí es donde pueden haber problemas. Entonces, ver si está haciendo lo que debe de hacer en el tiempo que debe de hacer. También tenemos la parte de los sensores, sensores y transductores. Aquí es importante revisarlos. ¿Para qué? Para ver si no hay un transductor dañado por alguna falla eléctrica anteriormente y que pueda estar dando malas mediciones. Lo importante aquí es tratar de ver de que tengan la exactitud, o sea, que esté midiendo con la exactitud correcta, con la precisión que se desea, ¿verdad? Con la repetibilidad y reproducibilidad que se necesitan o que exigen los laboratorios de metrología. ¿Por qué? Porque esto es importante saber de que se pueden probar estos sensores en otras condiciones y tienen que dar los mismos resultados, o se pueden probar en las mismas condiciones y dar resultados distintos. Entonces, hay que evaluar si los sensores y los transductores están pues de acuerdo en esto, ¿verdad? Además, ver también si los sensores cuentan con la trazabilidad metrológica correspondiente. ¿Qué quiere decir? De que si de verdad tienen certificaciones de que están en un patrón, tienen un patrón, o sea, un patrón de alto rango que pueda certificar de que sí están haciendo una medición correcta, con un nivel de certidumbre un poco más bajo, ¿verdad? Entonces, tenemos que definir esto de los sensores y los actuadores, y eso es lo que necesitamos ver acá, ¿verdad? Entonces, también como parte también de la mezcla entre con electricidad o el área eléctrica, tenemos las fuentes de energía. Muchas veces las fuentes de energía son lo que nosotros llamamos rectificadores, eh, re- rectificadores o inversores. ¿Qué es un rectificador? A grandes rasgos, un rectificador agarra la corriente alterna de la red eléctrica y a través de electrónica la transforma en corriente directa. Un inversor es al contrario, agarra corriente directa de alguna batería o planta solar y la transforma a través de electrónica de potencia en corriente alterna. Entonces, estas fuentes de energía son muy importantes para que la máquina pueda funcionar, porque cuando nosotros hablamos de corriente alterna o corriente alterna trifásica, estamos conectando equipos de muy alta potencia, pero hay tarjetas electrónicas que son de control, que necesitan activar, desactivar relés
interruptores, o activar, desactivar contactores. Entonces, todo eso necesitamos fuentes de energías de más bajo nivel. Entonces, ahí es donde las fuentes de energía entran, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver si las fuentes de energía están funcionando como debe de ser, con todos los rectificadores e inversores respectivos, y que esas tarjetas pues estén en la mejor, en la mejor manera, ¿verdad? Entonces, ver si tenemos ese tipo de fuentes de energía, ¿verdad? O en su caso, pues tener banco de baterías, ¿verdad? Que son las que nos ayudan a hacer el funcionamiento de fuente de energía, ¿verdad? Porque la mayor parte de equipos, al menos los que yo conozco, están instalados en, ¿cómo se llama? En corriente alterna, ¿verdad? Entonces de ahí los transforman, lo rectifican a corriente directa, y ahí se ponen a trabajar toda la electrónica y la parte eléctrica que les corresponde. Aquí tenemos que tener muy en cuenta también si necesitamos fuentes alternativas de energía. Esto va muy de la mano con, ¿cómo se llama? Con calidad de energía y con el área eléctrica, porque aquí podemos ver si tenemos los recursos, tenemos pues los recursos, tenemos la gente preparada, y tenemos sobre todo el apoyo del alto, ahí sí que de la alta dirección de la empresa o de la institución, que nos puede apoyar para hacer todo pues ecológica, sustentable, energéticamente sustentable. Quiere decir de usar energías alternativas. Nuestro caso, pues serían dos, ¿verdad? La energía solar, eh, y la eólica. Entonces, sí se pueden hacer. Si alguien quiere hacer un proyecto, pues se puede hacer, se hace el estudio, se hace el análisis, se hace el cálculo. O sea, eso no es complicado. Lo complicado es saber si puede, o sea, ver, se hace el análisis energético de ver cómo esta máquina puede, eh, cuánta carga, cuánta energía necesita, y si todo este tipo de situaciones lo pueden solventar, ¿verdad? Entonces, es importante saber de que sí hay alternativas, ¿verdad? Entonces, hay que revisar todo, o sea, no hay que dejar nada al azar, porque aquí estamos hablando solo del área eléctrica y la electrónica, y aparte hay área mecánica, área mecánica, área neumática, área hidráulica. O sea, hay un montón de áreas en una máquina que no solo es una persona, un ingeniero, es un equipo multidisciplinario que llega a ver todo ese tipo para solucionar una máquina, una instalación o un mantenimiento, ¿verdad? Que al final, básicamente el mantenimiento es solo ver qué fallas puede tener a lo largo de su funcionamiento, pero yo donde siento, de manera personal, donde está, ahí sí que lo importante es saber instalar el equipo, porque si uno sabe instalar el equipo desde el principio, el mantenimiento que requiere una máquina es mínimo. Ese es mi punto de vista. Así que yo trabajaba con un arquitecto que me decía, mire Pablo, si usted hace las cosas bien desde el inicio, solo necesita trabajar una vez. Entonces, para mí eso se me quedó como regla de vida. Entonces digo yo, tengo que hacerlo desde el inicio bien, ¿verdad? Pero también incluye en algunas cuestiones muy técnicas, ¿verdad? A mí me gustan ese tipo de retos porque al final yo puedo ver de que si yo instalo una máquina, una maquinaria, yo lo puedo, o sea, si yo la instalo desde cero, yo sé cómo funciona. Ahí sí que o sea, desde mi punto de vista es como mi obra de arte, ¿verdad? Entonces puedo instalar, conectar y poner, ¿verdad? También dentro de lo otro que podemos ver son los respaldos de energía. Hay que tener respaldos de energía. Comúnmente en el interior del país, por lo menos en Guatemala, la energía es irregular, ¿verdad? Es irregular e intermitente. Entonces, por eso les hablaba del banco de baterías, los UPS, ¿verdad? Los motogeneradores, que son ¿cómo se llaman? Los motores de combustión interna para generar energía, que nos pueden dar ese respaldo de energía, ¿verdad? Acordémonos básicamente que nosotros tenemos, según mi lógica, desde mi punto de vista, es que como yo trabajé también, trabajé en una empresa no trabajé, sino asesoré en una empresa de telecomunicaciones. Entonces ahí lo que te trabajaba era que, por ejemplo, estaba la red eléctrica, la red era la que suministraba la energía a la estación, ¿verdad? Al sitio, a la radiobase le llaman eso. Entonces la red, se cortaba la red, entonces aquí tenían un banco de baterías, ¿verdad? Un banco que le suministraba
una hora se suministraba la energía, ¿verdad? Entonces, pero a veces la energía se iba por horas, bastante tiempo. Entonces, cuando llega a los 45 minutos para no ahí sí que morir la batería, entonces entraba el motogenerador. Entonces, el motogenerador entraba a los 45 minutos para no dejar morir la batería. Entonces entraba y empezaba a suministrar energía y se quedaba, pero el motogenerador podía aguantar hasta que creo que 48 horas. Entonces, en esas 48 horas ya tenía que llegar la gente de ellos, de la empresa, para ver qué hacían, ¿verdad? O echarle gasolina al motogenerador o ver cómo restablecían la red. Pero por eso se ven las fuentes alternativas como solar y como eólica para tenerlas como respaldo, por lo menos para el área que ellos necesitaban, ¿verdad? Entonces, y la otra área que es muy importante dentro de los, ¿cómo se llama? Es el área de las comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la mayoría de equipos, por decir todos los equipos están conectados entre sí. Y no solo entre sí, a la nube, al internet. Entonces, y aquí viene otro concepto que es el Internet de las cosas. Entonces, en las comunicaciones es importante saber si tienen las conexiones, los protocolos, todo correcto para que pueda comunicarse, porque al final, pues esto es muy importante para tener lo que se conoce como el data análisis, ¿verdad? Data análisis, entre comillas, la Big Data, que es básicamente saber en qué fallas tienen los equipos, saber cómo se están comunicando, qué les está llegando ¿cómo se llama? A la información, a las centrales, digamos, para saber qué decisiones tomar. Al final eso es lo que interesa. ¿Por qué? Porque puede ser que el equipo un sensor se esté gastando, o una polea, o un engranaje, un rodillo. Se esté acabando el suministro de combustible, el suministro de aceite. Entonces, todo eso hay que estarlo evaluando y eso es lo importante. Si no vean los vehículos, los carros. Los carros tienen computadora, pero ahora ya los carros modernos ya lo mandan al taller por solo se conecta uno Wi-Fi o por el teléfono y ya mandan toda la información a los talleres para saber cuántos kilometrajes, cuánto se va gastando la llanta, cuánto aceite, cuánta agua, cuánto refrigerante, cuántas vueltas ha dado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es importante para monitorear y saber el desgaste natural que tiene una máquina, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que estar viendo, ¿verdad? Entonces, el mantenimiento no solo se trata de chequear, hacer un checklist, ¿verdad? Una lista de chequeo, sino que se trata de ver y analizar cada uno de los problemas que es importante, ¿verdad? Dentro del área, pues en cada una de esas áreas. Por ejemplo, aquí, entonces, es necesario pues que las comunicaciones estén porque ya todo está conectado a Internet. Entonces, que, por ejemplo, la planta está en la costa sur, pero la oficina está en zona 10. Entonces, ¿cómo pasar esa información para que los directivos, la junta directiva, los accionistas puedan tomar decisiones? Al final, acordémonos de que todo se basa en toma de decisiones y eso es lo importante. Pero acordémonos que no, que el costo más alto que tenemos en un proceso es la decisión que no se tomó. Ese es el costo más alto. Entonces, es importante entender ese punto, ¿verdad? Entonces, hay que revisar todo, estar atento a los cambios y a los posibles cambios, ¿verdad? Aquí nos faltaron varios parámetros que dejamos fuera, pero es una manera general que puedan tener. Entonces, espero yo que al momento que me conecte pueda resolver sus dudas, sus preguntas y cualquier cosa, pues con el ingeniero Ruiz, pues nos ponemos en contacto y si ya quieren una charla un poquito más específica, podemos organizarla un par de horas, un día ajeno, ¿verdad? Un día fuera de clase y con gusto yo estaría dispuesto a colaborarles y a detallarles más a cada esto. Esto es todo de mi parte. No sé, ingeniero, si tiene alguna duda, alguna pregunta. Gracias, ingeniero. Creo que estamos ahí por tema de tiempo, cabal la media hora que hemos platicado contigo. Vamos a hacer la pausa y como mencionaba el ingeniero Pablo, él se va a conectar a las 11:30 en tiempo real para ver algunas dudas o comentarios que tengan al respecto. Gracias, ingeniero Pablo. Entonces nos vemos en En un unos momento. Ok. minutos en la sesión Zoom virtual. Gracias, nos vemos Bendiciones. igual.